Seguimos transitando la mañana de domingo, un domingo muy particular, Gustavo. Nos damos un gran gustazo en doble cinco, porque vamos a hablar con un sentipensante. Seguramente así lo iba a definir, lo podría definir el maestro Eduardo Galeano, que a través del juego, dentro de un campo y fuera de un campo, llenó de belleza este deporte que tanto amamos. Hola Jorge Valdano, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, feliz domingo a todos. Bueno, muy amable por dialogar con nosotros, por sumarte a este programa. Nosotros hoy tenemos como significante el entrenador. Y la primera pregunta es una asociación libre, ¿no? Hablamos con el entrevistado, le preguntamos por el significante y dejamos que nos diga aquello que viene a su cabeza. Si decimos fútbol y entrenadores o entrenador, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza, Jorge? Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es una idea. O sea, el fútbol nació como un juego que vivía de la espontaneidad de los jugadores. Poco a poco aquello se fue organizando y desde que el entrenador apareció en escena, no ha hecho más que aumentar su protagonismo. Ahora es más importante que muchos de los jugadores. En estos momentos en donde la metodología se está apoderando del juego, la importancia del entrenador empieza a ser crítica. Buen día, Gustavo, te saluda, ¿cómo estás? Sabés que escuchándote decir eso, siempre mi padre decía esto, ¿no? Que cuando empezó a jugar, él era muy joven, acá en Mar del Plata, no había entrenador, quiero decir, ¿no? Entonces, como que la distribución táctica se hacía entre los mismos jugadores. Y hoy uno ve el protagonismo del entrenador y muchas veces uno piensa en cuánto ha afectado y afecta aún el desarrollo del juego o el crecimiento del juego, este protagonismo excesivo que están teniendo los jugadores, los entrenadores, perdón. No, yo lo que creo es que afecta al desarrollo del jugador, de un tipo de jugador, sobre todo del jugador creativo, que cada vez tiene menos permiso para ejercer, salvo que se llame Messi, que tiene autonomía absoluta y además con todo derecho porque estamos hablando de un genio. Bueno, aquellos que tienen un talento superior todavía pueden sobrevivir dentro de equipos muy organizados, pero cada vez tienen que prestarles más servicios al colectivo. Lo que no me parece mal si no se rompe de alguna manera la capacidad del jugador para interpretar el juego y para tomar algunas decisiones. No hace mucho, Jorge, hicimos un programa especial, en realidad el significante era fútbol y retiro, y pusimos por allí al aire una definición tuya, un documental donde hablabas de tu retiro. Y tenías una frase que compartimos: uno es futbolista todo el tiempo, no deja de serlo más allá de la fecha de caducidad que impone el paso del tiempo. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo hiciste para despojarte del entrenador, del jugador en realidad, para ser entrenador, por ejemplo, en el Tenerife, cuando empezaste a ejercer este oficio? ¿Cómo se hace para, bueno, es mi sello identitario, sigo siendo jugador, así lo siento, pero cuando me convierto en entrenador, eso lo tengo que dejar de lado, ¿o no? Sí, es así. Pero bueno, cuando uno dice que se siente jugador es porque cuando ve el partido interpreta el juego desde su visión de las cosas. Yo haría, yo hubiera hecho, en fin, está interviniendo, intentando imponer la primera persona. Sin embargo, cuando eres entrenador, lo que tienes que hacer primero es ser un especialista en cada uno de los seres humanos que tiene bajo tu responsabilidad y después jugar de todo, jugar de arquero, jugar de lateral derecho, jugar de mediocampista, jugar de extremo. Ahí el entrenador tiene que despojarse del yo e intervenir de una manera absolutamente distinta. O sea, hay que convertir la práctica en un saber, por decirlo
de algún modo, ¿no? Así lo dijo en alguna ocasión Vázquez Montalbán con respecto a Johan Cruyff, ¿no? Convirtió la práctica en un saber. ¿Y te costó mucho? ¿Es muy difícil hacerlo? Bueno, fui aterrizando poco a poco en el otro lado del precipicio, ¿no? Yo le llamo precipicio al sitio donde uno se cae cuando deja de jugar, porque francamente es un poco traumático abandonar en un mismo día una gran capacidad adquisitiva, porque es muy difícil ganar más dinero de lo que se gana en el fútbol, abandonar la fama, que es un privilegio, que te da facilidades, y abandonar el juego, que es un poco como prolongar la infancia, ¿no? Bueno, son todas pérdidas muy, muy importantes. Yo mientras intentaba recuperarme de una hepatitis que se me hizo crónica, ya puse un pie en los medios de comunicación, en prensa, en radio, en televisión, y eso me obligaba a analizar. Y mientras tanto hacía los cursos que me habilitaban como entrenador. Apareció la oferta del Tenerife, que era un equipo muy coherente con mi manera de ver las cosas, y por eso acepté en aquel momento, ¿no? No sé si tenía vocación de entrenador. Lo que sí sé es que me interesaba pasar por ese lugar, como me interesó luego pasar a la condición de director deportivo, a la condición de director general. Me gusta ver el fútbol desde todos los lugares. Me parece un fenómeno tan, pero tan rico que es apasionante desde donde lo mires, ¿no? Vos hablabas de esto de despojarte, ¿no? De despojarte para hacer otra cosa. Y en realidad lo que llama mucho la atención en tu historia en relación a tu construcción subjetiva es esto de lo que te construiste, quiero decir, ¿no? Cómo te constituiste en otra cosa empezando siendo un futbolista. Hoy todo el mundo, cuando uno habla de vos o habla por ejemplo, que te íbamos a entrevistar, tu dimensión humana y tu dimensión de cultural y de formación y de preparación, esto es que hayas escrito libros, esto es que cómo pensás, esto de cómo te expresás, no te digo que has superado lo de futbolista porque tu carrera es impresionante. Pero que trasciende y uno puede escindir del futbolista casi. Uno termina pensando, uno termina viéndote y viéndote en tu dimensión cultural, más allá de lo futbolístico. ¿Qué te empujó a eso? ¿Cómo llegaste a eso? Porque es muy difícil ese tránsito, ¿no? Bueno, no sé si es un elogio para empezar, pero... ¿Por qué? ¿Cómo lo pensás, Jorge? ¿Por qué? No, digamos que me he estado toda la vida despojándome de lo anterior, ¿no? Hablamos que el entrenador se tuvo que despojar, el entrenador se tuvo que despojar del jugador, pero luego el director deportivo se tuvo que despojar del entrenador, claro, para que el entrenador no te vea como una amenaza, claro. Y así sucesivamente, ¿no? Mira, yo creo mucho en el placer. Yo jugué al fútbol porque me provocaba un placer incomparable y con el tiempo el juego devino en profesión. Y la profesión llega acompañada de presiones, de tensiones, y necesitaba otro refugio, un placer sustitutivo. Y lo encontré en los libros. Vivía solo en una ciudad muy fría, yo vine muy joven a España con apenas 19 años, y los libros fueron un refugio y una fuente de placer. Y fíjate de qué manera este otro placer también terminó deviniendo en profesión, porque para estar en los medios, para ser entrenador, para dar conferencias, pues la palabra es no solo importante, sino que es determinante, ¿no? Y creo que esas son las dos fuentes de las que he vivido siempre. Es verdad que me he movido mucho de un lugar a otro, pero siempre con un pie puesto en el fútbol, y eso me ha dado seguridad. Y finalmente me aproveché de algo que me parece que es muy importante, que
la cultura ha incorporado a las emociones a su ámbito, ¿no? Ahora es cultura la moda, es cultura la gastronomía, y es cultura popular, pero muy importante, también el fútbol, ¿no? Y bueno, todo eso ha terminado dando como consecuencia a la persona que soy, ¿no? Pero hay alguien en tu familia, en tu historia, en tu familia de origen, que te empujó esto de los... Porque la lectura es algo que de algún lado viene, Jorge, todos lo sabemos, que no es que por algo algunos sujetos leen y otros Alguien no. te acercó un libro por primera vez. La respuesta es no. Mira vos. La respuesta es no. Vamos a ver. Mi padre falleció cuando yo tenía 4 años, de manera que ahí desaparecía una referencia muy, muy importante. Mi hermano mayor se fue a estudiar a Rosario, o sea, se alejó de mí cuando yo tenía 8 años. Mi madre era muy buena lectora, pero en mi casa no había ningún libro. Cuando digo buena lectora, lo digo porque la vi leyendo muchas veces, aunque sea la receta de un medicamento, pero se lo leía todo, ¿no? Si había una revista en casa, se la devoraba dentro del tiempo, dentro de lo que se podía permitir, ¿no? Pero yo ya con 15 años recuerdo que compré una colección de Salvat, y ahí empecé a leer muy desordenadamente, soy un autodidacta total, y una lectura te lleva a otra lectura, y desde ahí fui fabricando, digamos, un nuevo universo vital que me ayudaba a ser un poco más feliz. Bueno, igual decís que tu mamá era lectora, quiero decir. Entonces ahí está la identificación, Jorge. Esa es la identificación. En realidad... Pues seguramente sí, porque además es una influencia muy, muy grande en mi vida. Gigantesca. Evidentemente. Esto que hablan con Gustavo de la lectura, y lo decías al principio, las palabras, uno convence a través de la palabra, y vos tenés un vocabulario muy fluido, y repasando también viejas notas, una que te hicieron en El Gráfico en el año 2000, decís que la primera charla técnica que escuchaste de tu entrenador cuando debutabas en Newell's te generó angustia. Si el técnico hablaba mucho, muy apurado, y yo decía, esto es la primera división. Y después una que te llegó al corazón fue una del Flaco Menotti cuando tenías 17 años. Digo, ahí vale la palabra. A mí me gustaría saber cómo eran tus charlas técnicas, tus primeras charlas técnicas. Habla Valdano. Digo, ¿por dónde conducías esa charla? ¿Por dónde iba? ¿Por lo emotivo? ¿Por repasar cuestiones tácticas, estratégicas? ¿Llegarle al jugador desde lo emocional? ¿Por dónde vas? ¿O por dónde ibas? No, he sido siempre mucho más emocional que táctico, ¿no? Y de hecho, las cosas que más recuerdo de Menotti tenían que ver con esa capacidad que tenía para invitarte a jugar al fútbol, ¿no? A hacer del fútbol un placer, y hacer del fútbol la representación del orgullo de mucha gente. Bueno, todo eso a mí me ayudó a sentirme jugador, a sentirme representante de algo importante, ¿no? Y seguramente eso fue lo que llevé a mi estado de entrenador. De todas formas, digamos, todos somos hijos de nuestro tiempo. Yo nací en un pueblo en donde la televisión llegó a mi casa cuando yo tenía 15 años. Y hasta ese momento, a mí el fútbol profesional me había entrado a través de la radio y a través de la revista El Gráfico, que como ustedes saben era una Biblia. Nuestra Biblia deportiva, futbolera, ¿no? exacto. Claro, entonces esa es una influencia que a mí me marcó muchísimo. Por eso no me canso de decir que para mí el fútbol sin la palabra significa muy poco, ¿no? Pero bueno, es algo que tiene que ver con mi vida, con mi manera de ver las cosas, porque está relacionado a mi origen. ¿Y la palabra siendo futbolista? ¿Cómo? Yo, mira, les voy a contar una anécdota que no me gusta contar porque la conté muchas veces, pero que pone a la palabra en su dimensión. Cuando termina la final del 86, estábamos en el suelo abrazados
el Vasco Larticochea, el gringo Justi y yo. Los dos lloraban con hipo, o sea, lloraban con ruido. Y yo, abrazado a ellos, decía, tengo que llorar, ¿no? ¿Cómo no voy a llorar? Si hoy es un día de culminación, estoy en un sitio todavía más alto de lo que me había permitido soñar, ¿cómo no voy a llorar? Y no lo logré, no pude soñar. Luego, 5 años después, cuando yo ya había dejado el fútbol y empezábamos a ser sofisticados tecnológicamente, en lugar de mandarnos cartas con mi familia, nos mandábamos cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? Estamos hablando de otra edad geológica, ¿no? Bueno, pues, esto queda entre nosotros igual, queda entre nosotros. En aquellos cassettes había mensajes de la familia, había música, para mí era muy importante porque me traían novedades a los que yo no tenía acceso. Entonces yo me ponía los auriculares con mi aparatito, me cruzaba a un parque donde salía a correr todos los días, ¿no? Y ponía, bueno, lo que tocaba, un mensaje, la música, y mi hermano, entre canción y canción, puso la grabación de mi gol por José María Muñoz, que era una voz relacionada claramente con mi infancia. Y me puse a llorar en el parque, pero me tuve que esconder para llorar porque lloraba con ruido, lloraba como había llorado el Vasco Larticochea y Justi en el vestuario, ¿no? Y ahí estaba la palabra, completando el logro, ¿no? Es como que sin la palabra yo no le encontraba a aquello su dimensión, y cuando encontré la palabra entendí cuál era el logro, ¿no? Hasta dónde había alcanzado ese logro. En algún momento esas palabras te encuentran. Estamos hablando con Jorge Valdano, nos damos un gustazo en doble 5. También repasando algunas notas, leo por allí, decís, Butragueño era un socio ideal. Bueno, vos para Butragueño siempre lo asistías, él sentía que siempre le daba la pelota. Y nosotros buscamos quién era tu socio ideal en algún momento, y das un nombre en la nota, y lo fuimos a buscar y le quisimos preguntar. Ese personaje es amigo de este programa, le preguntamos por qué siempre te la daba a vos, y él decía esto, escuchá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Barbas. Nada, con Jorge, desde el primer momento que yo llegué a Zaragoza, hubo una conexión en la vida y en lo futbolístico. Él fue muy importante en mi vida en Zaragoza. Gracias a él pude ser lo que fui. Y sí, Jorge tenía algo especial, que siempre hacía la diagonal, iba bien de cabeza, siempre estaba demarcado, y eso me facilitaba a mí para que lo buscara enseguida, ¿no? Aparte de la altura que tenía, por ser grandote tenía una habilidad increíble, y así pudimos hacer muchos goles. Nada, simplemente me pone contento saber que le van a hacer una entrevista a Jorge, que hace mucho tiempo que no lo veo. Yo me encuentro acá en Italia, vine hace una semanita a Lecce, tratando de buscar un lugar de nuevo en el fútbol italiano. Así que bueno, nada, simplemente mandarle saludos y hasta siempre. Ahí está, Juan Barbas, que nos cuenta por qué te la daba siempre en el Zaragoza. Digo, Pero este mensaje me ha traído una emoción tremenda, porque efectivamente hace mucho que no hablo con Juan, que no veo a Juan, y me ha emocionado oírlo, ¿no? Sí, éramos una sociedad clarísimamente, dentro y fuera de la cancha, pero hay que decir que era muy fácil entenderse con Barba. Era un jugador que yo creo no se le ha reconocido en su auténtica dimensión. Era capaz de hacer girar a un equipo entero alrededor de su juego, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan acercado su voz y sus palabras. Sabés que cuando nosotros le entrevistamos pensábamos exactamente esto que decís, ¿no? Esto de que no se lo ha reconocido en su dimensión.
Y nada, hablamos con un sujeto con una calidez, con una humildad. La verdad que, bueno, por eso, Es que a veces la humildad es enemigo de la trascendencia, ¿no? Quiero claro, decir, totalmente, claro. también contribuye esa discreción que tenía Juan a que no sea reconocido en su justa medida, ¿no? ¿Y quién sería un Valdano hoy futbolista? ¿A quién ves similar a cómo jugabas vos? Vamos a buscar dentro de la selección actual Dale, aquel que hacía un papel más parecido, sin duda Di María, ¿no? claro. Un delantero que trabaja como un centrocampista, o sea, cuyo campo de acción es muy, muy grande. Pero Mucho Di más. María pesa no sé cuánto. ¿Vos cuánto pesabas? Porque aparte tu No, porte. no, era muy, muy distinto en muchas No, cosas. no, pero digo, eso habla muy bien de vos futbolista, porque con ese cuerpo tener la velocidad que habías logrado es muy difícil, quiero decir, ¿no? Prácticamente imposible, quiero decir, ¿no? Sí, bueno, efectivamente para aquella época yo era alto. Ahora Sí, hay equipos que tienen de promedio mi estatura, pero Claro. en aquella época yo era un jugador alto y para delantero todavía más alto, ¿no? Es más, yo durante mucho tiempo eh, viví de una frase, siempre decía que lo que me faltaba como futbolista era por los centímetros que me sobraban. Ahora llegó Haaland y me tiró la claro. teoría. ¿Viste? Ahí cuando hablamos de la escritura, de la literatura, hay muchos que nos volcamos a la literatura futbolera y sentimos, no sé si estás de acuerdo, vos tenés mucha autoridad para aseverar o no, que buscamos belleza en palabras, ¿sí?, que puedan trascender el juego, porque en el juego ya no hay tanta belleza. Digamos, como el juego no nos gusta Eso está tanto, bien. empezamos a escribir cuestiones mucho más magnánimas en cuanto a la belleza del juego, porque en la cancha no lo encontramos. El fútbol se ha vuelto muy amarrete. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este fútbol de este tiempo? Donde el mercado gana, donde solo existe el que gana, el que sale segundo no existe y no vende. Sí, lo veo un poco previsible. Hay partidos que a los 10 minutos ya me lo sé, ¿no? Como esa película un poco ñoña que sabes que al final te espera el beso de los protagonistas, ¿no? Y yo, francamente, con esos 10 minutos ya entendí el partido, me siento satisfecho y muchas veces lo abandono, ¿no? A lo mejor poniéndole un poco de sonido al televisor por si hay algún gol, porque un gol sí que modifica las actitudes, por lo menos de los equipos, y por ahí te cambia el signo de las cosas, ¿no? Y en cuanto a que la palabra puede mejorar al juego, bueno, eso ya lo sabíamos por Galeano o por el negro Fontana Rosa, ¿no? Que en estos momentos se haría un festín Claro. con el fútbol, ¿no? Pero digamos que hay dos tipos de periodistas, aquellos que lo embellecen con la palabra y aquellos que lo ensucian poniéndole acento a la polémica todo el rato, ¿no? Pero que es otra manera de entretener. Son dos maneras de intentar captar al oyente, al lector, al televidente, ¿no? Y Jorge, ¿y hacia dónde crees que va el fútbol? ¿A dónde va este fútbol? Bueno, cada día más metodológico, cada día más control y pase, cada día menos gambeta, menos amagues, menos pausa. Esa es la parte peligrosa. Sin embargo, en Qatar vimos que hay muchos jugadores que le ponen su sello al fútbol, que eso nunca va a terminar, ¿no? Hace poco le hice una entrevista a Xavi y le hablé de esta preocupación que yo tenía, de que el fútbol se estaba haciendo demasiado colectivo. Y me dijo, dentro de 20 años seguiremos diciendo lo mismo, y hace 20 años ya decíamos lo mismo, ¿no? Y eso me animó, pero más me animó el Mundial de Qatar, y muy especialmente la selección argentina, donde muchos jugadores sacaron el oficio que te da el barrio, que te da el club,
del pueblo para imponerse de una manera emocionante, ¿no? El poeta dice que uno siempre vuelve a aquellos sitios donde amó la vida. Has tenido una carrera magnánima, fantástica, maravillosa, desde las parejas hasta Madrid. Digo, pero si tenés que elegir algún lugar y volver a ese lugar donde amaste la vida, ¿cuál es? ¿Dónde volvés? Bueno, el lugar de origen es siempre muy, muy importante, ¿no? Es como la huella en el cemento fresco, ¿no? Y eso, lógicamente, no se abandona. Y ese es el lugar de salida, y ahora hay uno de llegada, que es Madrid, donde vivo desde hace muchísimo tiempo, y francamente no lo cambiaría por ninguno, ¿no? Pero, no sé, quizás he contestado muy apresuradamente, pero lo que me sale es eso, ¿no? Y cuando volvés a las parejas, ¿qué te pasa? Digo, porque es Jorge Valdano transitando esas calles de las cuales se fue muy pibito a Newell's. ¿Qué te pasa con la gente? ¿Qué te pasa a vos? Bueno, la gente, digamos que está acostumbrada a mí, ¿no? Sos un personaje conocido, Jorgito. Claro. Me dicen Jorgito todavía, ¿no? El año pasado viví un momento muy, muy bonito de reencuentro, porque los dos clubes del pueblo cumplían 100 años. Uno organizó una conferencia donde fueron 1.500 personas, y bueno, fue mi manera de contribuir al centenario. El otro club me pidió que hiciera un prólogo a un libro precioso que hicieron, y además, bueno, participé del festejo de los dos clubes, porque yo, la historia es un poco larga, jugué en los dos clubes de mi pueblo, de manera que los dos clubes me tiran de un brazo, cada club me tira de un brazo, ¿no? Y yo me dejo tirar por los dos. Así que, nada, es una visita obligada cuando voy a Argentina, y significa estar con los míos, ¿no? Que es muy importante. Jorge, estamos terminando. Recomendanos un libro. El último ¿Perdón? que quieras. Recomendanos un libro. El último que leíste, tal vez. No, o el primero, qué sé yo, el que se le ocurra. Ahí está, muy bien. Es que no soy de recomendar. ¿No? Fíjate, terminé anoche un libro de Muñoz Molina, el último de Muñoz Molina, y no me acuerdo cómo se llama, y me gustó mucho. Sí, efectivamente, lo leí además en 48 horas, lo compré antes de ayer, y me captó el libro, y bueno, aproveché antes de que venga la avalancha del partido del fin de semana, y lo leí, ¿no? Bueno, pues el último de Muñoz Molina. Vos sabés que estamos ya terminando, queremos agradecerte tu tiempo. Hay muchos estudiantes del curso de entrenadores pendientes de tu charla. Y dirán, pucha, que has sido un entrenador exitoso, un futbolista exitoso, un sentipensante que nos ayuda a ver el fútbol desde otro lugar. Digo, ¿cuáles son los errores que no deberían cometer ni bien empiecen a trabajar en este oficio como entrenadores? Digamos, esto no lo hagan. No imiten a nadie. Sean ustedes, sean auténticos. Hagan no lo que manda la tendencia, sino lo que sientan. Esa sería mi consejo, ¿no? Hay una hermosa anécdota de Simeone visitando a Guardiola cuando Guardiola estaba en el Barcelona, y después de verlo una semana se reunieron. Guardiola le preguntó qué opinaba, y Simeone dijo que no es para mí, ¿no? Y Guardiola termina esa anécdota diciendo, ahí me di cuenta que estaba delante de un entrenador que sabía lo que quería, ¿no? Lo tenía todo muy claro, exacto. Sí. Jorge, agradecerte, ha sido un placer, gracias por tu tiempo, siempre has sido muy amable. Cuando pautamos la nota, poder charlar contigo, profunda admiración. Muchos creemos que el fútbol es pura poesía colectiva, y de alguna manera en distintos momentos, en diferentes circunstancias, cada uno aporta un verso, su verso, en este poema infinito que es el fútbol. Y te ha tocado a través de la historia ser protagonista y aportar los bellos versos de los últimos años. Así que muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes, gracias por el regalo de Barbas y seguimos en contacto. Un abrazo para la audiencia también. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, Jorge, gracias. Adiós.